Muy buenos días, bienvenidos a Filosofía para Legos. Hoy quería invitarles a leer dos textos que me parecen muy llamativos, muy importantes. El primero es La banalidad de Heidegger, de Jean-Luc Nancy, y el otro Las redes del poder de Michel Foucault. Entonces, quisiera invitarlos a leer estos textos, por ejemplo, el primero, el de Nancy de la banalidad de Heidegger, toda vez que nos permite, digamos, identificar en ese texto cómo fue el proceso de la banalidad del antisemitismo. Mm, digamos, cómo fue la fundamentación de esa problemática con los judíos en la época del nazismo. Entonces, primero, pues el concepto nos muestra, por ejemplo, nos permite diferenciar el concepto de banalización. ¿Por qué? Porque generalmente ese tipo de banalización se veía en términos jurídicos de leyes, se normalizó el tema porque las leyes así, digamos, dictaban las reglas en contra del pueblo judío. Sin embargo, hubo una transformación, un paso que da Heidegger es volver esa banalización en el plano no jurídico, sino filosófico. ¿Y esto qué implicó? Pues una pregunta por el ser y una banalización obviamente desde el punto de vista filosófico. Eh, esa banalización, digamos, y esa pregunta posterior por el ser, nos trae, digamos, nos permite mostrar cómo es que se dio, digamos, esa desvulgarización del concepto de la banalización antisemita. Todo lo contrario, la pregunta por el ser plantea o justifica cómo se dio primero esa conversión al plano filosófico y segundo cómo se adoptó el punto de vista de la pregunta por la tarea desarraigada del ser. Es decir, para poder justificar, digamos, todas las acciones en contra del pueblo judío, pues se realizó esa pregunta por el ser y implicaba pues determinar o deconstruir ese ser y determinar cuál era, digamos, la problemática. Entonces, para Heidegger se le hizo fácil, digamos, ubicar al pueblo judío como la oposición al ser normal. Es más, lo ubicó en el otro lado, en el sentido de que lo ubicó como el desarraigo del ser necesario, y los ubicó como los malos, digámoslo así, el problema de la crisis de Occidente era precisamente el pueblo judío o el judaísmo. Entonces, al ubicarlos ahí dentro del ser, dentro de la problemática, lo negativo, surge el concepto de aniquilación. Y ese concepto de aniquilación es el que justifica, digamos, la intervención o toda esa serie de conductas contra el pueblo judío. Entonces, esa deconstrucción sirve para que se identifique al pueblo judío como con algo negativo, con la crisis de Occidente, y digamos el concepto de aniquilación que mencionamos sirve para lo que Heidegger denomina un segundo comienzo. Ese segundo comienzo pues va a ser un comienzo luego de aniquilar esa negatividad, ese pueblo que digamos no permite que avance Occidente. O sea, eliminar digamos todo lo negativo, aniquilarlo, que sería el pueblo judío, para poder realizar un nuevo comienzo. Entonces eso se da, pues ya lo dije, a través del proceso de construcción. Y lo que quiero resaltar ahí es cómo se destaca el pueblo judío como un antagonista del ser. Entonces, ese antagonista del ser pues genera el problema del destino o la historicidad orientales. Entonces, a mí me parece importante y quería invitarlos porque uno no puede, digamos, centrarse simplemente en que sí, está pasando una situación con los judíos o con la gente migrante y hacerse loco, pues, banalizar eso, sino que quisiera, digamos, darnos cuenta cómo también no solo estaba analizado desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista racial,
sino que también en la filosofía se banalizan estos problemas y genera una pasividad, un mutismo por parte de la sociedad. Entonces, esto nos permite, digamos, la lectura de este texto nos permite evidenciar todas estas críticas y cómo desde la filosofía se incluyó el problema del ser, se incluyó el problema de Occidente, el negativismo de Occidente, el problema era el judaísmo, y cómo esto justificó, digamos, todas esas cosas que nosotros hoy en día conocemos que se dieron con el nazismo. Entonces esa metafísica del desarraigo, mirar a los judíos como el problema del ser, la decadencia del occidente, pues digamos en su momento no estuvo muy bien. Mm, eh, Creo que digamos estas comprensiones son importantes hoy en día porque se presentan muchos fenómenos como el fenómeno de digamos de todas las personas que están migrando. Entonces la crisis de los migrantes digamos se analiza así de manera banal y pienso que la invitación para el que lea este texto es mirar cómo se ha adoptado el problema de la migración en Europa, de la migración en Estados Unidos, porque se tiende a banalizar y al banalizarse se justifican unas conductas inadecuadas en contra de los derechos humanos de esas personas. Entonces pienso que es importante conocer estos textos, importante conocer cómo en su momento Heidegger banalizó desde el punto de vista filosófico el antisemitismo. Mm, y digamos eso en cuanto al texto de Jean-Luc Nancy. Ahora voy a pasar al texto de Michel Foucault de las redes del poder, pues porque también me parece interesante que la gente entienda que el poder no es simplemente el ejercicio, digamos, del Estado frente a otras personas, sino que el poder está en muchos sectores, está como una malla que permea todo y se presenta desde todos los lados. Entonces ese poder, digamos, lo llama el microfísica. También me parece interesante el texto porque nos invita, digamos, a considerar algo que no parece tan evidente y es cómo algunas instituciones que manejan el conocimiento y hasta disciplinas científicas no son neutrales, sino que están ligadas a algún propósito de dispositivos del poder. Verbo y gracia, por ejemplo, la medicina, la psiquiatría o la criminología. Estas ciencias, digamos, no son neutrales en criterio de Foucault porque están ligadas o sirven a unos fines determinados del poder y genera una cadena ahí entre lo que significa el poder que produce ese conocimiento y luego ese conocimiento se reproduce y genera nuevas formas de poder. También quisiera relevar que el poder ya no se ejerce, digamos, como en la edad antigua, que era el poder que tenía el soberano de quitarle la vida a alguien, sino que el poder está en todas las instituciones y hoy en día el poder se ejerce es en el cuerpo y en la vida de las personas, controlar el cuerpo y la vida de esas personas. Concretamente uno lo ve reflejado en el control de la natalidad, de la salud o incluso de la misma sexualidad, como por ejemplo en el caso del COVID-19, obligar a ponernos vacunas. Eso están los problemas filosóficos de la actualidad o las tasas de natalidad en China, etcétera, etcétera. Entonces, ese libro me parece útil porque nos pone a pensar cómo realmente se ejerce ese poder. Y considero que es de utilidad práctica porque precisamente nos permite develar que el poder se genera es en unas redes y esas redes a su vez nos generan unas posibilidades de resistencia que a su vez generan nuevos poderes y nuevas posibilidades de resistencia. Nos invita el libro pues a tener una ética de no sumisión, a pensar y a luchar contra el poder a través de una ética de la vida generalmente no fascista que nos permita luchar y digamos comprender cómo funciona realmente el poder a través de las distintas etapas o vínculos sociales. Les invito a que lean estos dos libros aquí en Filosofía para Legos. Muchas gracias.